Mi esposa llamó a las 2 de la madrugada, me quedo en casa de mi hermana. Le pasé mi teléfono a su hermana diciendo. No vienes, dijo ella secamente, dejando su taza de café sobre la mesa como un punto final al final de una frase cruel. Este año es solo de chicas. Parpadeé. La cocina estaba en silencio, demasiado silenciosa para un martes por la mañana en nuestra casa de San Diego. Afuera, las palmeras se mecían perezosamente con la brisa. Pero dentro, algo afilado acababa de rasgar el aire. Mi esposa, Emily, no levantó la vista de su plato. Pinchaba sus huevos como si no acabara de destrozarme con 8 palabras. Qué curioso, dije lentamente, dejando mi tenedor. Porque el año pasado me suplicaste que viniera. Dijiste que Sara se ofendería si no lo hacía. Ahora es diferente, replicó ella. Sus ojos seguían en su plato. Es solo de chicas. Quiere que sea algo íntimo. Me recliné en mi silla, estudiándola. Fue entonces cuando lo sentí. No solo la mentira, sino la extraña calma ensayada que llevaba como un disfraz. No estaba discutiendo. Estaba desviando el tema, de forma limpia, clínica, como si hubiera practicado esta conversación frente a un espejo. Emily, dije, en voz baja. ¿Estás saliendo con alguien? Levantó la cabeza de golpe. Un destello de algo. Pánico. Ira brilló en sus ojos antes de que lo reprimiera. No hagas esto, siseó, con la voz tensa. No montes una escena por nada. Nada, reí por lo bajo. Le estás diciendo a tu marido que no está invitado a una fiesta de cumpleaños familiar y se supone que no debo hacer preguntas. Se levantó bruscamente, las patas de la silla rasparon el azulejo. No está abierto a discusión, David. Ahí estaba. Esa finalidad, ese filo de acero que solo sacaba a relucir cuando sabía que estaba perdiendo terreno moral. No gritó. No lloró. Ni siquiera mintió bien. Simplemente cerró la puerta a la discusión como quien cierra de un portazo un cajón en el que no quiere que hurgue. Pero no iba a dejarlo pasar. No esta vez. ¿Qué ocultas?, pregunté, poniéndome también de pie. Mi voz estaba tranquila, pero algo dentro de mí sentía que se estaba soltando. No oculto nada, espetó, cogiendo su teléfono y dirigiéndose al pasillo. Estás siendo paranoico. La vi desaparecer. El clic de la puerta del dormitorio resonó por la casa como una sentencia. Y así, me quedé solo de pie en nuestra pequeña y perfecta cocina, rodeado de silencio. El olor a huevos demasiado cocidos, una molesta sospecha de que algo se estaba desmoronando, y rápido. Es curioso cómo empieza todo tan pequeño. Un tono cambiado, una mirada demasiado corta, una frase que no cuadra. Esa mañana, aún así, conduje al trabajo como siempre. Traje planchado, corbata recta, termo de café en mano. Me senté en reuniones, respondí correos electrónicos, interpreté mi papel. Incluso sonreí cuando los compañeros de trabajo bromeaban sobre la liga de fútbol fantástico. Pero por dentro, estaba rebobinando esa conversación una y otra vez. La forma en que evitaba el contacto visual, la forma en que su voz se volvía fría en el momento en que presionaba, porque algo había cambiado y necesitaba saber qué. Al día siguiente empezó como cualquier otro. Correos electrónicos, café, sonrisas educadas a gente que apenas conocía fuera de las paredes de nuestra oficina. Intenté concentrarme, pero el frío rechazo de Emily de la noche anterior pesaba en mi pecho como una piedra. No dejaba de pensar en su frase exacta, es solo de chicas. Como si eso lo explicara todo. Exactamente a las 10:04 de la mañana, una notificación sonó en mi pantalla. Asunto, fiesta de cumpleaños explosiva. Estás invitado, de Sara Campbell. Me quedé mirando el nombre por un segundo. La hermana de Emily. Alegre, abierta. Del tipo que organizaba fiestas donde cada uno llevaba algo de comer, con platos desparejados y demasiado vino. Hice clic en el mensaje. Hola a los dos. Qué ganas de celebrar el sábado. Venid con hambre y ganas de karaoke. Un abrazo, Sara. Incluso había un pequeño gif de una Magdalena bailando al final. Ruidoso e inocente. Lo releí 3 veces. ¿Vosotros dos? No, Emily. No solo las chicas.
Vosotros dos. El mensaje permanecía allí, brillando como una bengala de advertencia. Me recliné en mi silla, con el corazón latiéndome de repente con fuerza. O Sara había cometido un error sincero, o Emily había mentido. Y no el tipo de mentira que se dice para no herir los sentimientos de alguien. Esto era deliberado, calculado. Esa noche, nos sentamos a cenar como si todo fuera normal. Emily había preparado un salteado, su opción habitual cuando estaba demasiado cansada para fingir. Comimos en silencio durante un rato, el tintineo de los tenedores y el zumbido apagado de la nevera llenando los espacios que solíamos llenar con bromas e historias internas. Esperé a que se sirviera su segunda copa de vino. Bueno, dije, cortando un trozo de pollo, hoy he recibido un correo de Sara. No levantó la vista. Sí. La invitación a la fiesta. Dice que tiene muchas ganas de vernos. Fue entonces cuando se detuvo, solo por medio segundo, pero fue suficiente. Su tenedor dejó de moverse. Luego lo dejó lentamente y finalmente me miró a los ojos. Debe de haber cometido un error, dijo. Probablemente se lo envió a todo el mundo. Me recliné. Decíad vosotros dos. Eso no es un mensaje masivo. Emily se encogió de hombros. Probablemente olvidó que era solo de chicas. Ya se lo había dicho. El desdén en su tono me puso la piel de gallina. Como si yo fuera el que estaba montando un drama por nada, como si no acabara de pillarla en una mentira descarada. ¿Lo olvidó?, pregunté, con voz tranquila pero firme. ¿O le dijiste que yo no iba después de que se enviaran las invitaciones? Sus ojos se entrecerraron. ¿Por qué me estás interrogando? Estoy haciendo una pregunta. Una que merece una respuesta. Emily dejó su copa de vino con fuerza sobre la mesa. Cometió un error, David. No es para tanto. Le sostuve la mirada. Estás mintiendo. Sus labios se separaron como si fuera a gritar, pero luego se detuvo, respiró hondo y alisó su servilleta en su regazo como si estuviéramos en una cena formal y no sentados sobre las ruinas de nuestra confianza. Siempre haces esto, murmuró, conviertes todo en una especie de traición. Quizá el problema no soy yo. No respondí. Solo la observé la forma en que esquivaba y bailaba alrededor de la verdad, como si la honestidad fuera algo tóxico que no podía permitirse tocar. Finalmente, aparté mi plato y me levanté. No me fui dando un portazo. No cerré ninguna puerta de golpe. Simplemente salí de la habitación, dejándola sola en la mesa. Porque, ¿qué se le puede decir a alguien que miente como si fuera un reflejo? Esa noche, me quedé despierto mirando al techo, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría hacer temblar la cama. Algo andaba mal, más profundo de lo que pensaba, y no iba a dejar que se me escapara de las manos. Si pensaba que simplemente lo dejaría pasar, no me conocía en absoluto. La tarde siguiente, me senté en una mesa de esquina en una cafetería local cerca de Washington Street. El tipo de lugar con tenues bombillas Edison y ladrillo visto que hacía que la gente se sintiera parte de algo vintage y auténtico. No estaba allí por el café. La campanilla sobre la puerta tintineó. Y allí estaba ella. ¿Sí? La misma sonrisa cálida. La misma energía natural. Saludó con la mano antes de acercarse. David, has venido, dijo, dándome un ligero abrazo. Siento llegar tarde. Aparcar por aquí es un infierno. No te preocupes, dije, forzando una sonrisa. Me alegro de que hayas podido venir. Se deslizó en la silla frente a mí, ajena al peso que pendía entre nosotros. Bueno, ¿qué pasa?, preguntó, sorbiendo su latte helado de vainilla. Emily dijo que tenías una pregunta sobre la fiesta. Sí, dije con cuidado. Solo quería confirmar algo sobre el sábado por la noche. Sara parpadeó. Claro. Nos invitaste a los dos, ¿verdad? A mí y a Emily. Asintió, dejando su bebida. Por supuesto, os envié la invitación a ambos. ¿Por qué? No respondí de inmediato. Observé su rostro, buscando cualquier señal de duda, de confusión, pero no había ninguna. Solo la simple certeza de alguien a quien no habían aleccionado. Me dijo que este año era solo de chicas,
que no querías que vinieran chicos. Sara frunció el ceño. ¿Qué? No, eso no es verdad. Es el grupo de siempre, parejas, amigos. Ya sabes, vamos a hacer karaoke otra vez. Ese chico, James, uno de sus amigos, ya ha confirmado. Algo dentro de mí se heló. James, repetí con cuidado. Neutral. Sí, dijo Sara casualmente, mirando su teléfono. Mira. Incluso le respondió diciendo que trae vino. Mira. Giró la pantalla hacia mí por un segundo, y ni siquiera necesité leer todo el mensaje. Vi el nombre, la cara sonriente, la familiaridad. James, un nombre que no había oído en nuestra casa, ni una sola vez. Me recliné, con el pulso firme pero deliberado. Dijo Emily por qué no íbamos a venir. La sonrisa de Sara flaqueó un poco. Dijo que estabais ocupados, que teníais otro plan. Sinceramente, me pareció extraño. Vosotros siempre venís. Se me hizo un nudo en la garganta, pero logré asentir. Sí, yo también pensaba que vendríamos. Parecía confundida, luego preocupada. ¿Está todo bien entre vosotros? Le dediqué la mejor media sonrisa que pude. Ya sabes, el matrimonio, algunas semanas son simplemente grises. Sara dudó. David, si hay algo. No la interrumpí suavemente. Ya me has ayudado más de lo que crees. Me escrutó el rostro por un momento, luego asintió. Bueno, si cambiáis de opinión, sois bienvenidos los dos. De verdad. Miré la hora en mi teléfono y me levanté. Gracias, Sara. ¿Y podrías mantener esta conversación entre nosotros? Enarcó una ceja. Por supuesto. ¿Pasa algo? Aún no estoy seguro, dije, poniéndome la chaqueta. Pero pienso averiguarlo. Salí de la cafetería con el sol justo detrás del horizonte, pintando las calles de San Diego con largas pinceladas anaranjadas. La ciudad parecía pacífica. Mi vida no se sentía igual. Jens. No lo había mencionado ni una vez. Esa noche, Emily me preguntó si quería tailandés o pizza para cenar, como si nada hubiera pasado. Como si nuestro matrimonio no estuviera sostenido por hilos que se deshilachaban más rápido de lo que ella podía tejer nuevas mentiras. La miré desde el otro lado de la cocina. La forma en que sonreía, tan relajada, tan natural, y me heló, porque ahora sabía lo buena que era fingiendo. La oficina estaba en silencio cuando salí temprano al día siguiente. No se lo dije a Emily. No era necesario. Ella todavía estaba bajo la impresión de que le creía, de que había dejado el tema como un buen y despistado marido. Pero tenía que estar en otro lugar. La agencia de detectives estaba escondida en una pequeña suite en el segundo piso, encima de una librería de segunda mano. El tipo de lugar por el que pasarías 100 veces sin darte cuenta, a menos que supieras que tenías que mirar. La placa en la puerta era discreta, Grant y Asociados, investigaciones privadas. Llamé una vez antes de abrir. Dentro, un hombre delgado con una barba incipiente con canas y una chaqueta de cuero desgastada estaba detrás de un escritorio de metal desordenado con archivos de casos y una taza de café intacta. Levantó la vista. ¿Eres David? Asentí. Tú eres Grant. Ese soy yo. Siéntate. Me senté. No perdió el tiempo en formalidades. ¿Quieres saber con quién se ve tu mujer? Me estremecí ligeramente. Ni siquiera había dicho la palabra de infidelidad. No en voz alta, pero él la dijo con la tranquila certeza de alguien que había visto esta historia desarrollarse más veces de las que podía contar. Quiero la verdad, dije. No estoy aquí para sacar conclusiones precipitadas, pero hay señales. Mintió sobre una fiesta a la que ambos estábamos invitados. Alguien llamado James está involucrado. Necesito saber quién es. Grant asintió una vez. ¿Tienes algo con qué empezar? Saqué un papel que había impreso esa mañana. El mensaje de Sara, la lista de invitados, una captura de pantalla de la invitación. Su hermana confirmó que él va. Emily me dijo que era solo para mujeres. Necesito saber qué va a hacer realmente el sábado por la noche. Él echó un vistazo al papel, emitió un gruñido de reconocimiento y lo deslizó en una carpeta.
Yo me encargo desde aquí. Seguimiento discreto. Fotos si es necesario. Nada de confrontaciones. Tendrás un informe para el domingo. Asentí de nuevo. Tenía la boca seca. No quiero que salga herida. Solo quiero claridad. Si voy a enfrentarla, necesito tener los hechos claros. Grant se reclinó en su silla, estudiándome. Ya te has hecho una idea sobre ella. No del todo, dije. Pero he dejado de confiar en lo que sale de su boca. Necesito la verdad, sea cual sea. Garabateó una nota, luego levantó la vista. Estás tranquilo. La mayoría de los hombres vienen aquí enfadados, echando chispas. Pareces haber aceptado ya lo que voy a encontrar. No he aceptado nada, dije. Pero he dejado de fingir. Ese es el primer paso, asintió en silencio, impresionado. Revisa tu teléfono el sábado por la noche. Cuando me levanté para irme, añadió, pase lo que pase, no actúes de inmediato. Déjalo reposar un poco. La venganza es ruidosa, pero la claridad es paciente. Me detuve en el umbral, esas palabras pesando en el aire. Cuando llegué a casa más tarde esa noche, Emily estaba acurrucada en el sofá, mirando su teléfono. Apenas levantó la vista cuando entré. Hola, dijo casualmente. Día largo. Sí, respondí, quitándome los zapatos. Tenía mucho en qué pensar. Murmuró un reconocimiento, con los ojos todavía en la pantalla. Pasé junto a ella hacia la cocina, y justo antes de doblar la esquina, miré hacia atrás. Había minimizado algo en su teléfono en el segundo en que me sintió detrás de ella. Fue rápido, limpio, como alguien que lo había hecho antes. No dije una palabra. No le pedí ver su teléfono. En cambio, abrí la nevera, cogí una botella de agua y mantuve mi rostro neutral, porque ahora ya no necesitaba adivinar. Tenía a alguien más vigilando, y para el domingo, lo sabría todo. Esa noche, llegué a casa antes de lo habitual, antes de lo que ella esperaba, de todos modos. La casa estaba en penumbra, iluminada solo por el suave brillo dorado de una lámpara cerca de la ventana. Emily estaba en el sofá, con las piernas recogidas debajo de ella, el teléfono en la mano. En el segundo en que oyó abrirse la puerta, se sobresaltó como si la hubiera pillado en medio de algo, lo cual, para ser justos, había hecho. Pero se recuperó rápidamente. Hola, dijo, con voz ligera. Pensé que trabajabas hasta tarde. Entré, dejé mis llaves con una lentitud deliberada. Terminé antes de lo esperado. Ella asintió, mostrando esa sonrisa ensayada que una vez encontré hermosa. Ahora parecía maquillaje de escenario, demasiado lisa, demasiado fija. Al pasar junto al sofá hacia la cocina, capté el movimiento revelador por el rabillo del ojo, su pulgar pulsando el botón de bloqueo. La pantalla se apagó al instante. Me di la vuelta. ¿Con quién estabas mensajeando? Parpadeó, sorprendida por la pregunta. Con nadie. Incliné la cabeza ligeramente. Parecía alguien. Se encogió de hombros, todavía sujetando el teléfono con fuerza. Solo estaba leyendo una receta. Pensé en probar algo nuevo para la cena de mañana. Asentí lentamente. ¿Puedo verla? Todo su cuerpo se quedó quieto. ¿Qué? Preguntó, la sonrisa desaparecida. ¿Tu teléfono? Si es solo una receta, enséñamelo. Sus ojos se agudizaron. David, ¿hablas en serio? Totalmente en serio. Se levantó rápidamente, abrazando el teléfono contra su pecho como si fuera una reliquia en peligro de extinción. Esto es ridículo. ¿Ahora me revisas el teléfono? ¿Estamos en el instituto? No me moví. Estás ocultando algo. Y tú estás paranoico, espetó, su voz de repente unos tonos más alta. Jesús, David, simplemente admite que estás aburrido y buscas algo por lo que pelear. Me acerqué, manteniendo mi voz tranquila, baja. Entonces desbloquéalo. Me miró fijamente, respirando rápido ahora, y por primera vez en mucho tiempo, vi cómo los bordes de su compostura se agrietaban. La falsa calma, las evasivas, la indiferencia ensayada, todo se estaba desvaneciendo. No tienes derecho a exigir eso, dijo,
con la voz temblorosa. ¿Por qué no? Porque esta es mi vida, mi teléfono, mi privacidad. Pero no la tranquilidad de tu marido. Eso le dio. Su cara enrojeció y luego palideció. Sus dedos se cerraron con más fuerza alrededor del teléfono. No presioné más. No era necesario. Simplemente me quedé allí. Firme, esperando. Ese silencio. La rompió. Estoy harta de esto, siseó, pasando a mi lado hacia el pasillo. No voy a vivir así, bajo un microscopio. Me quedé quieto. Ya lo estás. Solo que aún no sabes quién está mirando. Se quedó helada por un segundo. Pensé que se daría la vuelta y exigiría saber a qué me refería. Pero en lugar de eso, se volvió hacia el dormitorio y cerró la puerta tan fuerte que un marco de fotos tembló en la pared. Me quedé en la cocina, inmóvil. El zumbido silencioso de la nevera. Afuera, pasó un coche, pero en nuestra casa, había un silencio brutal, del tipo que llena cada rincón cuando la confianza finalmente se ha agotado. Me apoyé en la encimera, mirando la puerta tras la cual había desaparecido. Y en esa quietud, la verdad se asentó. Ella ya se había ido. No físicamente, todavía no, pero emocionalmente. Se había marchado mucho antes de que yo abriera la boca esta noche. Tomé una larga respiración, luego otra. Pensó que había ganado algo al irse furiosa, pero lo único que había hecho era darme más confirmación, y pronto tendría el resto. El sábado se sintió como una respiración contenida. Cada momento pasaba con el tipo de peso que solo sientes cuando esperas para ver si todo lo que temías es verdad. Pasé el día fingiendo normalidad, arreglando la valla del patio trasero, haciendo la compra, limpiando las encimeras, todo mientras sabía que unos ojos por los que había pagado vigilaban a Emily más de cerca de lo que yo jamás podría. Alrededor de las 3 de la tarde, mi teléfono vibró. Grant. Está con alguien en el centro. Café blanco. Encuentro casual. Un hombre, principios de los 30, alto, pelo oscuro. Sin muestras de afecto, pero están sentados cerca, riendo. Parece que se conocen bien. Seguiremos. Me quedé mirando el mensaje un rato. Las palabras tardaron en registrarse. Mi pulso no se aceleró. Ni rabia, ni un colapso, solo silencio. Del tipo que se asienta después de que cae la última ficha de dominó. Así que era real. No solo mis instintos, no solo una corazonada. Estaba con él. Respondí con una sola palabra. Gracias. Luego me levanté, fui al dormitorio y abrí el cajón donde guardaba nuestro regalo de aniversario sin usar, un collar que le compré en junio y nunca le di. Era de plata, delicado, discreto. Le habría encantado, o al menos antes le encantaban cosas así. En lugar de tirarlo o romperlo en algún gesto poético, lo coloqué cuidadosamente de nuevo en la caja, até la cinta y lo metí en una pequeña bolsa de regalo. Ya no era para Emily. Era para Sara. Su cumpleaños era al día siguiente. Y tanto si Emily aparecía como si no, yo sí lo haría. Fui al centro comercial después de eso. Compré una bufanda suave también. A Sara le encantaban las bufandas. Lo recordaba del año pasado, cuando llevaba una con pequeñas anclas doradas y bromeaba diciendo que se sentía como un miembro de un club náutico. Es curioso lo que recuerdas cuando la gente te muestra amabilidad. De vuelta en casa, Emily no estaba. Ni una nota, ni una llamada, ni un mensaje de texto. Solo un leve rastro de perfume en el aire y el cajón donde guardaba su pintalabios favorito ligeramente entreabierto. No me dolió. Esa es la parte que más me sorprendió. Pensé que me sentiría destrozado, traicionado, furioso. Pero lo único que sentí fue preparación. Esto ya no era sobre un corazón roto. Era sobre cerrar un ciclo. Cuando el sol finalmente se ocultó bajo el horizonte, puse la mesa para la cena como siempre. Encendí una vela por costumbre. Incluso serví 2 copas de vino, aunque sabía que una quedaría intacta. Me senté, bebí mi parte y miré al otro lado de la mesa, a la silla vacía. Una hora después, me levanté y recogí tranquilamente ambos servicios. Luego cogí la bolsa de regalo, me puse la chaqueta y salí al aire fresco de San Diego.
olía a sal y a atardecer. No me apresuré, no la llamé, ni siquiera me importaba ya dónde estaba, porque al día siguiente, en esa fiesta, todo comenzaría a cambiar. Y esta vez, yo sería el que tenía la verdad. En el momento en que Sara abrió la puerta, supe que yo pertenecía más allí que Emily. David sonrió, abrazándome con esa energía cálida y sin complicaciones que solo ella tenía. No estaba segura de si vendrías. No me lo perdería por nada, dije, levantando la pequeña bolsa de regalo. Feliz cumpleaños. Dentro, la casa bullía de risas fáciles y el bajo ritmo de la música que sonaba desde un altavoz escondido detrás de una planta. El aroma a canela y vainilla flotaba desde la cocina, y guirnaldas de luces amarillas suaves se extendían perezosamente por el techo. Le di a Sara el regalo, un collar de plata junto a una bufanda azul pálido que había elegido esa mañana. Lo abrió lentamente y su rostro se iluminó. Esto es. Vaya. Gracias. No tenías por qué. Sí, dije, sonriendo lo justo. Pero quería hacerlo. Nos quedamos allí un momento más, solo dos personas en el umbral de una casa donde una silla permanecería vacía esa noche, porque Emily no estaba. No llegaba tarde a la moda, no enviaba mensajes diciendo que estaba en camino. No iba a venir. Y yo sabía exactamente por qué. Me moví con facilidad por la fiesta, conté algunas historias, acepté una bebida, ayudé a uno de los invitados a levantar una bandeja pesada sobre la encimera. Reí cuando tenía sentido reír. Observé a Sara flotar entre los invitados, siempre sonriendo, siempre tratando de mantener las cosas ligeras, pero la vi mirar hacia la puerta principal más de una vez. Su expresión era suave, familiar, un poco decepcionada. Dijo que estaría aquí, me murmuró Sara una vez en el pasillo después de mirar su teléfono. Ni siquiera ha respondido a mi último mensaje. No dije nada al principio, solo ladeé un poco la cabeza y pregunté, ¿te sorprende? Sara bajó la vista, su pulgar rozando el borde de su vaso. Supongo que no. Solo estoy decepcionada. Podría haberle dicho lo que sabía. Que Emily probablemente estaba en el centro de la ciudad sentada frente a un tipo por el que reía demasiado fuerte, fingiendo que todo era inofensivo. Pero ese no era el propósito de esta noche. Esta noche no era para la confrontación. Era para la presencia. La ausencia de Emily decía más de lo que yo jamás podría. Su lugar vacío en el cumpleaños de su propia hermana, eso era más ruidoso que cualquier discurso, más afilado que cualquier acusación. Y yo, sonriendo, tranquilo, de pie en la casa de su hermana mientras ella ni siquiera podía mostrar la cara. Eso era el comienzo de algo nuevo. Me encontré con la mirada de Sara cuando pasó más tarde por la cocina. Me sonrió, cansada, pero genuina. ¿Estás bien?, preguntó. Lo estoy, dije simplemente. ¿Y tú? Hizo una pausa un poco demasiado larga. Voy tirando. La fiesta entró en su segunda hora. Se rellenaron las copas. Las luces se sentían más cálidas. La risa surgía más fácilmente. Y en algún lugar de ese constante murmullo de celebración, lo sentí como un hilo que se rompía silenciosamente. No dolor, ni siquiera alivio, solo claridad. Emily ya no pertenecía a este lugar. Y la verdad, tampoco sus mentiras. Para cuando la segunda ronda de magdalenas de cumpleaños llegó a la mesa, había olvidado por un momento por qué estaba realmente allí. Sara estaba radiante. La habitación bullía de buena energía. Alguien me pasó un trozo de tarta con glaseado de caramelo, e incluso acepté una segunda copa de vino. La risa recorría la habitación como una vieja melodía familiar que había dejado de oír en mi propia casa. Emily no había enviado mensajes, no había llamado, no hasta poco después de las 8. Mi teléfono vibró en mi bolsillo y cuando miré la pantalla, su nombre estaba allí, simple e inofensivo. Sostuve el teléfono en la palma de mi mano por un segundo, viendo su nombre parpadear. Hace un año, habría dejado todo, habría atendido la llamada en el pasillo, habría cambiado mi tono, suavizado mi voz, preguntado si necesitaba algo. Pero esta noche, simplemente sonreí. Luego respondí. Hola, dijo ella, con una voz ligera, demasiado ligera. Solo llamo para decir que me quedaré a dormir en casa de Sara esta noche. Queremos ponernos al día, relajarnos,
quizá ver un par de películas. Cosas de chicas, ya sabes. Ahí estaba. Tan casual, tan limpio, como si no estuviera mintiendo descaradamente. Miré al otro lado de la habitación. Sara estaba de pie junto a la isla de la cocina, riendo con una amiga, con una mano casualmente enroscada alrededor de una copa de vino tinto. No había salido de la fiesta en toda la noche. Ni siquiera había salido fuera. Respiré por la nariz, lenta y firmemente. Luego me llevé el teléfono a la boca y dije, claro, solo hazme un favor primero. ¿Cuál? No respondí. En cambio, caminé tranquilamente a través de la multitud hasta Sara. Ella me miró, con las cejas ligeramente arqueadas. Le entregué el teléfono. Tu hermana quiere hablar contigo. Sara parpadeó. ¿Emily? Sí. Cogió el teléfono sin dudarlo y se lo llevó a la oreja. Hola, M. Espera, ¿qué? No podía oír lo que Emily decía, pero no era necesario. Lo vi en la cara de Sara, la confusión, el instante en que apretó la mandíbula, el cambio en su postura mientras la verdad comenzaba a arrancar la máscara. Emily, he estado aquí toda la noche, dijo Sara secamente. Una pausa. Luego, todavía tranquila, añadió, con David. Silencio. Algunos invitados habían girado la cabeza, sintiendo el cambio en el ambiente de la habitación. Sara no se inmutó. Bajó el teléfono lentamente y colgó la llamada sin decir otra palabra. Sus ojos se encontraron con los míos, ahora agudos, concentrados. Dijo que se quedaba aquí. Asentí. Para poneros al día, ver películas, solo chicas. Sara exhaló larga y lentamente. Luego negó con la cabeza. Ni siquiera intentó ser cuidadosa, murmuró, casi para sí misma. Ni siquiera una mentira inteligente, solo perezosa. Eso es lo que hace la verdad, dije en voz baja. Hace que las mentiras parezcan más estúpidas. Sara se quedó en silencio por un momento, luego me devolvió el teléfono. Lo siento. No tienes nada de qué disculparte, dije. Sus ojos se quedaron en los míos un poco más de lo necesario. Aún así, debería haberlo visto antes. No se suponía que lo hicieras, repliqué. Así es como ella opera. Cuenta con que todos le den el beneficio de la duda. La fiesta no se detuvo. No del todo. La gente continuó con conversaciones a medias, educadas, tratando de no mirar. Sara respiró hondo y se puso una sonrisa mientras se volvía hacia sus invitados. Podía ver el esfuerzo detrás de ella, la tensión, pero lo llevaba bien. Me retiré al pasillo para darle espacio. La sala de estar bullía detrás de mí. Y mientras estaba allí, con el teléfono de nuevo en la mano, imaginé lo que Emily estaría haciendo en ese momento, dónde estaría, con quién, y lo rápido que estaría tratando de improvisar ahora que su propia hermana acababa de darle la vuelta a su mentira. Ella había hecho su jugada, pero yo había hecho la mía primero, y ahora el tablero de juego era diferente. Emily era la única que seguía fingiendo que jugábamos a las damas. El resto de nosotros ya habíamos pasado al ajedrez. Pasaron 20 minutos. Las conversaciones en la fiesta se reanudaron, en su mayoría. La gente sonrió de nuevo, pero era el tipo de sonrisa que se pone cuando algo pesado está justo fuera de tu visión periférica. Sara estaba callada. Se relacionaba, pero su energía había cambiado, más tranquila, más cortante. Entonces la puerta principal se abrió de golpe, y allí estaba ella, Emily. Sus tacones resonaron con fuerza contra el azulejo de la entrada. Su pintalabios estaba ligeramente corrido, la correa de su bolso caía de un hombro, y sus ojos. Sus ojos recorrían la habitación como un depredador sorprendido a la luz del día. El murmullo se apagó casi al instante. Me vio a mí primero, luego a Sara. ¿En serio?, espetó, sin siquiera intentar fingir. ¿Estás aquí, David? ¿En serio? No dije una palabra, solo observé. Se volvió hacia Sara. ¿Y no se te ocurrió llamarme para decirme que iba a venir? ¿Pensaste que esto estaba bien? Sara no se inmutó. Me dijiste que te quedabas aquí esta noche. Emily se quedó helada por una fracción de segundo. Iba a hacerlo.
Dijiste que ya estabas aquí, dijo Sara secamente. Mientras yo estaba de pie justo a su lado. La habitación estaba en silencio. Todos los ojos estaban puestos en ella. En nosotros. Había salido un rato, espetó Emily. Iba a venir aquí. ¿Sabes cómo me pongo cuando necesito espacio? Di un paso adelante, tranquilo. Firme. ¿Espacio de qué, Emily? Parpadeó, como si no entendiera la pregunta. ¿De la fiesta a la que supuestamente ya asistías? Pregunté. ¿O de James? Su rostro cambió ligeramente, lo suficiente para que yo lo viera. Los ojos de Sara se entrecerraron. Espera, dijo. James, ¿es con el con quien estabas esta noche? Emily miró a su hermana y algo en su expresión se torció. Rabia, vergüenza, pánico. Estaba perdiendo el equilibrio y lo sabía. No actúes como si fueras inocente en todo esto, le dijo a Sara, con veneno en la voz. Siempre me has juzgado. Siempre has intentado quedar mejor. Sara se acercó, con la voz tranquila pero firme. Nos mentiste a los dos. Te cubrí más veces de las que debería. Pero esta noche, se acabó. Emily se volvió hacia mí, casi salvaje ahora. ¿Y qué? ¿Este era tu gran plan? ¿Humillarme en una fiesta? No dije. Eso lo hiciste tú sola. Me miró fijamente durante mucho tiempo, respirando con dificultad. Y luego, como si buscara cualquier carta que le quedara por jugar, se burló y murmuró, os merecéis el uno al otro. El insulto no aterrizó como ella quería. Cayó plano, vacío. Miré a Sara. Ella me devolvió la mirada. Ninguno de los dos sonrió, pero ninguno apartó la vista. Emily recorrió la habitación una última vez, buscando quizás a alguien que la defendiera. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra. Así que hizo lo que la gente como ella siempre hace cuando la luz se vuelve demasiado brillante. Se dio la vuelta y se fue. Ni una palabra, ni un adiós, solo el portazo de la puerta detrás de ella, cortando la tensión como un punto y final. Durante un largo momento, nadie se movió. Luego alguien tosió. El tapón de una botella golpeó la encimera. La conversación se reanudó lentamente. Me quedé allí, en las secuelas, el pecho subiendo y bajando en respiraciones mesuradas. Sara se acercó a mi lado. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Asentí una vez. Sí. Luego la miré. ¿Y tú? Tragó saliva. Pregúntame mañana. No dijimos nada más. No era necesario, porque la verdad finalmente había entrado, había dejado caer su cerilla y había incendiado todo lo falso. Y todo lo que quedaba ahora era lo que venía después. 3 semanas después, nos sentamos en lados opuestos de una larga mesa bajo el resplandor indiferente de las luces fluorescentes. Sin charlas de fiesta, sin cámaras, sin público, solo la quietud de las consecuencias y el golpeteo agudo de un bolígrafo legal contra el roble pulido. Emily se sentó frente a mí, con una postura demasiado perfecta, demasiado ensayada. Llevaba una chaqueta de color carbón como una armadura, sus ojos fijos en algún punto invisible detrás de la cabeza del mediador. Ni una sola vez me miró. No tenía por qué. Todo lo que había evitado, todo lo que había intentado contener con mentiras, ahora estaba cuidadosamente apilado dentro de una carpeta beige entre nosotros. Grant había hecho su trabajo. Fotos, marcas de tiempo, registros de texto, observaciones silenciosas, todo empaquetado en un orden cronológico limpio. Sin drama, sin acusaciones, solo hechos. El mediador, un hombre cansado con ojos amables y voz suave, hojeó las páginas sin levantar una ceja. Señora Carson comenzó. ¿Es usted consciente del contenido de este informe? Emily no habló al principio. Su abogado le dio un ligero asentimiento. Sí, dijo finalmente, con la voz apagada pero firme. ¿Reconoce la exactitud del informe? Asintió una vez. Sin negaciones, sin defensa. Se había quedado sin rincones en los que refugiarse. El resto de la sesión fue clínico. División de bienes. Pensión alimenticia. La custodia del coche que ambos sabíamos que nunca volvería a conducir. No me regodeé. No era necesario.
Emily se estaba desmoronando en silencio. El hombre por el que lo había arriesgado todo, James, había desaparecido de su vida a los pocos días del enfrentamiento. Sara me lo había contado en voz baja y vacilante, durante un café, que él había bloqueado su número para el fin de semana siguiente. No quería una relación. Quería un escape. Y cuando la máscara se cayó, huyó. Ese era el problema de las fantasías construidas sobre el engaño. Finalmente, colapsan bajo su propio peso. El mediador deslizó los papeles. Firmen donde se indica, dijo. Emily cogió el bolígrafo. Sus dedos temblaban. No lloró. No suplicó. Pero mientras garabateaba su nombre en las líneas que pondrían fin a nuestro matrimonio, observé cómo su boca se aplanaba. Sus ojos, antes siempre calculadores, estaban ahora vidriosos, como si se diera cuenta de que no solo me había perdido a mí. Había perdido la casa. La seguridad. La ilusión. Lo había apostado todo a una versión de sí misma que no podía mantener. Y ahora la habitación resonaba con todo lo que ya no tenía. Cuando fue mi turno, firmé rápidamente, sin dudarlo, porque ahora sabía quién era yo. Había caminado a través del fuego y salido limpio. Ella se fue primero. Sin palabras finales. Solo el suave cierre de la puerta y luego nada. El mediador me miró. ¿Estás bien? Lo estoy, dije. Y lo decía en serio. Asintió. Lo has manejado mejor que la mayoría. Me levanté, le di la mano y salí al aire frío de noviembre. El mundo se sentía más silencioso de alguna manera, pero no era vacío. Era quietud, del tipo que llega después de una tormenta. Caminé lentamente hacia mi coche, dejando que el momento se alargara. No pensaba en lo que ella había perdido. Pensaba en lo que yo había recuperado. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Era una fresca mañana de domingo cuando Sara y yo nos encontramos en el parque. El cielo tenía ese suave gris invernal que hace que todo parezca más silencioso, como si el mundo hubiera tomado aire y decidido contenerlo. Los árboles estaban casi desnudos, pero algunas obstinadas hojas doradas se aferraban a las ramas, negándose a caer. Nos sentamos en un banco desgastado cerca del lago. Los patos se deslizaban en círculos perezosos. Un niño cercano le daba de comer a uno una galleta rota, riéndose cada vez que graznaba. Sara tenía un termo de café entre las manos. No tenía prisa. Aún está frío, murmuró, tomando un sorbo cuidadoso. Es noviembre, dije. El frío es parte del encanto. Sonrió débilmente, con la vista fija en el agua. Siempre intentaste encontrar el encanto en los escombros. No discutí. Me había ganado esa frase y quizás incluso la merecía. Nos sentamos un rato en silencio. No incómodo, solo real. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Creo que sí, dije. Todavía se siente extraño, como si hubiera salido de una película a mitad de camino. Sara asintió. El divorcio es raro. Incluso cuando es necesario, siempre deja un moratón. Vimos pasar a un corredor. Auriculares puestos, el ritmo de sus zapatillas como un suave metrónomo de fondo. Finalmente me volví hacia ella. Quería darte las gracias. Enarcó una ceja. ¿Por qué? Por no apartar la mirada. Por no poner excusas por ella. Por ser la única persona en todo esto que no intentó suavizar la mentira. Sara bajó la vista hacia su café. No fui valiente, David. Solo estaba cansada de fingir que no sabía quién era ella en realidad. Aún así, dije, te mantuviste firme y no te inmutaste. No respondió de inmediato. Luego, suavemente, preguntó, ¿y ahora qué? Esa era la verdadera pregunta, ¿no? No habíamos definido nada. Ni después de la fiesta, ni después de los papeles. Pero algo había cambiado entre nosotros, lenta, suavemente. Una cercanía nacida del dolor compartido, sí, pero también de valores compartidos, de la verdad. No tengo prisa, dije. No quiero saltar de una cosa rota a algo para lo que no estoy preparado. Pero... Hice una pausa. Sara me miró, esperando. Me gusta esto, estar aquí sentado hablando contigo.
Sin mentiras, sin máscaras, solo honestidad. Una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. Siempre se te dio mejor ir despacio. He aprendido que es en la lentitud donde vive la verdad. Sacó una segunda taza de su bolso. Entonces estás de suerte. Traje de más. Sirvió un poco del café humeante y me lo entregó. Bebimos juntos, observando a los patos, a los corredores, al mundo que seguía girando sin importar quién mintiera, se fuera o perdiera. No sabía qué deparaba el futuro, pero sabía que era esto. Era calma. Era merecido. Era el comienzo de algo honesto. Y a veces, eso es todo lo que necesitas.